Hola amigos, hoy aprenderemos a cómo realizar las tablas de frecuencias con datos de tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Para el primer ejemplo utilizaremos estos datos que corresponden a la edad de los empleados de una pizzería. Para empezar, los datos deberían estar ordenados de mayor a menor. Yo ya lo hice y los tengo aquí ubicados. Ahora vamos a empezar con nuestra tabla. Tenemos aquí ubicados los datos y ahora para la frecuencia absoluta utilizaremos el comando igual contar puntos, ¿sí? Señalamos nuestro rango, que son nuestro conjunto de datos. Ahora, para nuestro criterio, señalamos punto y coma, abrimos comillas. Nuestro criterio corresponde al dato que estamos buscando, en este caso es 18, cerramos comillas. Cerramos paréntesis y enter. Y como ven, me contabiliza. Hay dos datos que corresponden al número 18. Y así realizaremos con cada uno de los siguientes datos. Frecuencia absoluta acumulada corresponde al dato de la primera frecuencia absoluta. La siguiente corresponde a la primera frecuencia absoluta acumulada más la segunda frecuencia absoluta. Y ahora podemos recorrer nuestra fórmula. La frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta dividida entre el total de datos del conjunto. Como el total de datos es un valor que es constante, podemos fijarlo con F4. Enter y podemos recorrer nuestra fórmula. Para corroborar que estamos bien, podemos nuevamente realizar la suma de los valores de la frecuencia relativa, que equivale al 1 o al 100%. La frecuencia relativa acumulada se obtiene sumando las frecuencias relativas. La primera, al igual que la frecuencia absoluta acumulada, corresponde a la primera frecuencia relativa. La segunda corresponde a la suma de la primera frecuencia relativa acumulada más la segunda frecuencia relativa. Y podemos recorrer nuestra fórmula. Y de igual manera obtenemos 100%. Ahora realizaremos un ejercicio, pero con unos datos un poco diferentes. Utilizaremos datos de tipo continuos que requieren un tipo de procesamiento antes de llegar a realizar las frecuencias. Para esto necesitamos calcular primero los rangos máximos, mínimos, luego el rango, los números de clase, amplitud de clase, límites, marca de clase y luego podemos proceder a realizar las frecuencias. Entonces, para encontrar el valor máximo escribimos igual max, señalamos todos nuestros datos. Ahí está, nos arroja nuestro valor máximo. Ahora escribimos igual min, seleccionamos mínimo, nuevamente seleccionamos todos nuestros datos. Y ahí está, el rango se obtiene el valor máximo menos el valor mínimo. El número de clase obtenemos con la regla de Sturges y este es igual. Escribimos igual 1 más 3.3
por logaritmo, señalamos el logaritmo del total de datos, que en este caso suman 35. La amplitud de clase se conforma con el rango dividido para el número de clase. Entonces procedemos. Igual señalamos nuestro rango y lo dividimos para el número de clase. Enter, y ahí tenemos. El límite inferior corresponde al valor mínimo, que ya lo tenemos aquí. Y el límite superior se forma al sumar el límite inferior más la amplitud de clase. El siguiente límite inferior corresponderá al límite superior, y ahora el siguiente límite se formará de nuestro límite inferior más nuestra marca de clase, o nuestra amplitud de clase, perdón. Nuestra amplitud de clase es un dato frecuente, es un dato que va a estar constante, por lo que procedemos a fijar con F4 para realizar los cálculos. Señalamos estas dos celdas y podemos recorrer nuestra fórmula. Ahora, la marca de clase se obtiene con la suma del primer límite inferior del límite superior y dividimos entre 2, igual para las demás clases. Entonces, señalamos, abrimos paréntesis, señalamos nuestro límite inferior más nuestro límite superior, cerramos paréntesis, dividido para 2, enter, y podemos recorrer nuestra fórmula. Para el cálculo de la frecuencia absoluta utilizaremos la fórmula contar puntos y conjunto, y ahora vemos que nos solicita un rango y unos criterios. Vamos a la parte de insertar función y señalamos nuestro rango y nuestro criterio. El rango corresponde a todos los datos. Para nuestro criterio, primero abrimos comillas, mayor o igual cerramos comillas, colocamos el símbolo de ed o i y nuestro criterio. Primero es nuestro límite inferior. Ahora, para el rango 2 y criterio 2, de la misma manera, señalamos todos nuestros datos y el criterio 2 ahora sería, abrimos comillas, menor igual, cerramos comillas, el símbolo ed, y ahora nuestro siguiente rango correspondería a el límite superior. Ahora, como vemos, los rangos son constantes. Podemos fijar estos datos para los cálculos señalando antes de los números y de las letras con el símbolo de dólar. Entonces colocamos debe ser igual al del conjunto total de los datos. Entonces igual suma, seleccionamos nuestros datos y tenemos 35, que es el número de datos.
La frecuencia absoluta acumulada es la suma de las frecuencias absolutas. La primera permanece igual, la segunda es igual a nuestra primera frecuencia absoluta acumulada más nuestra segunda frecuencia absoluta. Podemos recorrer la fórmula. La frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta dividida entre el total de datos. Como el total es un valor constante, podemos fijarlo con F4. Enter y como ven ya tenemos. Y las frecuencias relativas acumuladas son la suma de las frecuencias relativas. La primera permanece igual, la segunda se forma por la primera frecuencia relativa acumulada más la segunda frecuencia relativa y podemos arrastrar nuestra fórmula. Ahora bien, estos datos también podemos expresar en porcentajes. Señalamos y vamos a porcentajes. Y como ven, nos señalan los porcentajes. Ahora, amigos, haremos la misma tabla de frecuencias, pero con muchos más datos. Es algo un poco más larga. Esta tiene 515 datos y además son tipos de datos continuos, pero el proceso sigue siendo el mismo. Lo que aumentamos aquí es que necesitamos realizar los intervalos. Ahora, el proceso sigue siendo el mismo. Determinamos el máximo y el mínimo. El rango, en este caso el dato máximo es 2.5. Igual utilizamos la fórmula max y para el mínimo igual la fórmula min con todos los datos. El rango, como ya saben, es el dato máximo menos el dato mínimo. El número de clases se aplica con la regla de Sturgis, es igual, entonces una vez obtenida ya tenemos el número de clases. En este caso vamos a hacer 10. La amplitud de clase se obtiene dividiendo el rango entre el número de clase y la amplitud de intervalo se obtiene de la división de la resta del valor máximo menos el valor mínimo dividido entre el número de clases. Ahora procederemos a ver cómo formamos la tabla. Primero necesitamos formar los intervalos. El primer intervalo se forma como es igual al valor mínimo, que en este caso ya tenemos 0,5, más la amplitud de clase. Ahora, nuestro segundo intervalo se formará con el primer intervalo más la amplitud de clase. La amplitud de clase es un valor constante, así que podemos fijarlo con F4, damos Enter y ahora podemos arrastrar nuestra fórmula. Para la frecuencia absoluta utilizaremos la fórmula de frecuencia. ¿Cómo hacemos esto? Escribimos igual frecuencia, señalamos frecuencia, ya nos sale aquí. Ahora señalamos todos nuestros datos.
Y ahora que están señalados todos nuestros datos, completamos con los siguientes grupos, que son los intervalos. Señalamos punto y coma y señalamos todos nuestros intervalos. Y al mismo tiempo presionamos Control Shift y Enter, y eso va a rellenar todos los casilleros de frecuencia absoluta. Como ven, nuestra frecuencia absoluta debería dar el número total del conjunto de datos, que en este caso eran 515, y aquí tenemos los 515. La frecuencia absoluta acumulada se forma igual que en las anteriores, solamente la primera corresponde a nuestra primera frecuencia absoluta y la segunda corresponde a nuestra primera frecuencia absoluta acumulada más nuestra segunda frecuencia absoluta. Y no hay ningún problema, podemos arrastrar nuestra fórmula. Y como ven, aquí ya está, obtenemos nuevamente el total de datos. La frecuencia relativa obtenemos de la división, entonces ponemos igual de la frecuencia absoluta entre el total de datos, que es 515. Como el total es un valor constante, podemos fijarlo con F4. Damos Enter. Y podemos arrastrar nuestra fórmula. Ahora, la frecuencia acumulada se forma igual que las anteriores. La primera corresponde al primer valor de la frecuencia relativa y la segunda corresponde al valor de la primera frecuencia relativa acumulada más el segundo valor de la frecuencia relativa. Y podemos arrastrar nuestra fórmula, no hay problema. Y así tendríamos formada nuestra tabla con datos de tipo continuo en cantidades grandes. En esto utilizamos 515 datos y también podemos a estos datos expresar en porcentaje. Y ahí tendríamos nuestra tabla con datos de tipo 1, tipo 2 y tipo 3.